Suárez. Suárez, un gusto. Como le habíamos comentado, por parte de nuestro proyecto de Introducción a la Psicología, vamos a hacer una serie de entrevistas a estos psicólogos. En este caso, usted es nuestro psicólogo clínico. Le Muy vamos a bien. hacer cuantas preguntas, su formación, cómo es como psicólogo, más que nada para darnos una idea de qué es lo que nos espera. Vaya. Claro. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuál es su formación académica? ¿Dónde estudió? ¿Qué estudió? Bueno, yo soy licenciado en Psicología Clínica, estudié en la Universidad de Guanajuato y actualmente estoy estudiando también otra vez en la Universidad de Guanajuato, pero una especialidad en terapia familiar con enfoque sistémico. Okay. ¿Cuál es su experiencia laboral? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando y qué es lo que se dedica? Bueno, mi experiencia laboral ha variado mucho. Cuando ingresé, yo me quedé trabajando en la universidad, trabajando en el área de desarrollo estudiantil. En la Universidad de Guanajuato lo que ofrece a sus estudiantes es servicios de psicología, de nutrición, de enfermería, etc. Entonces yo me quedé trabajando un año se llama así, Sistema de Desarrollo Estudiantil, y ofreciendo orientación psicológica a estudiantes, específicamente en nivel preparatorio, es decir, no oficial, atendía a adolescentes. Después de ahí trabajé en una empresa que se llama ZKW y ahí trabajé, pues, ¿cómo le diré? Pues como facilitador de talleres. Dábamos talleres junto con otro psicólogo de liderazgo. Sé que no es quizás de lo clínico, pero lo mezclamos ahí un poco en la parte como clínica y organizacional. Y también trabajé en una institución privada de educación, en algo muy similar a lo que actualmente hago. Actualmente estoy en una asociación civil que se llama AUGE, que es trabajo comunitario, y trabajo principalmente en un programa que se enfoca con el trabajo con adolescentes. Como puedes ver, mi mayor experiencia es con adolescentes y lo que yo abordo, o lo que trato este semestre, o más bien en esta versión mi puesto es de orientador en talleres con adolescentes para el manejo de estrés, ansiedad, resiliencia, en algunos otros temas pues como socioemocionales, pero también brindo orientación individual a estudiantes de preparatoria. Okay. ¿Qué enfoques teóricos digo sabe su trabajo? En la licenciatura, el enfoque que predominaba era el psicoanalítico. Entonces yo tengo una formación desde el enfoque teórico psicoanalítico, pero ya casi por egresar de la licenciatura, tomé clases optativas del enfoque cognitivo-conductual. Y ya en la práctica, como te comentaba, con adolescentes en el puesto que tenía en la propia Universidad de Guanajuato, sí, la orientación era con enfoque cognitivo-conductual. Actualmente que estoy estudiando la especialidad, pues he cuestionado mucho esos enfoques, porque ya ahora estoy en un enfoque teórico que se llama sistémico. Entonces, para concretar tu pregunta, más bien yo pienso que es en el campo de acción, porque aparte de auge, también yo desde hace 2 años y medio estoy en consulta privada, es decir, estoy en un consultorio y atiendo a adolescentes y adultos de forma privada en psicoterapia breve, y ahí también lo que ejerzo es cognitivo-conductual por el momento. Ya cuando acabe la especialidad posiblemente ofrezca también la atención en terapia familiar y quizás de pareja también. ¿Cuánto tiempo lleva usted ejerciendo como psicólogo? Pues egresé en el 2019, en diciembre, pues como ya va para 4 años. Sí, más o menos. Okay. ¿Y por qué decidió usted estudiar psicología? ¿Alguna motivación, amor a la ciencia también? Ah, mira, bueno, acá hay varios motivos, pues, ¿no? O sea, quizás va a ser siempre el cliché de ayudar a las personas. Pero yo pienso que eso es como muy cliché, en el sentido de que la mayoría, pues, quizás lo que comparte al inicio. Pero yo, primero en la prepa estudié una carrera técnica. Yo soy técnica en administración de recursos humanos. Obviamente no tiene nada que ver con la psicología, pero dentro de las clases de humanidades, de económico administrativo, me empezó a llamar la atención cuestiones culturales, pues, ¿no? Principalmente de lo organizacional, también de la neuropsicología, por ejemplo, de la sensopercepción, en el sentido
de cómo está inmerso en la mercadotecnia. Bueno, ahorita te he dicho muy, muy largo, en pocas palabras me llamó mucho la atención cómo la mercadotecnia a través de los sentidos quiere como envolver un poco, pues sí, el que se consuman ciertas cosas, ¿no? Inclusive está muy interesante pues como los estudios donde antes de lanzar un producto cuidan mucho como el color, cuidan mucho la textura, el olor, el ruido, ¿no? Por ejemplo, los aparatos electrodomésticos pasan por muchísimas pruebas para que los sonidos no sean amenazantes, ¿no? Sean, como decirlo, más cálidos o sean al menos más amenos para el hogar. Entonces, por ahí empezó mi interés en la psicología, por la parte como de neuromarketing, así se le llama, el neuromarketing. Y ya después, ya entrando a la licenciatura, creo que fue como interesarme más por lo clínico, por entender como más los fenómenos individuales en el sentido de pues, cosas como un poco abstractas, como el inconsciente, y cosas así, pues, ¿no? Pero ya después, ya entrando cada vez más, pues te vas dando cuenta pues, yo creo que lo que más llama pues en la psicología es como lo cliché de ayudar a los demás, pero no en el sentido de resolverles la vida, ¿no? O como se entiende el cliché de darles consejos a los demás, ¿no? Para resolver la vida, más bien como en el sentido de ayudar a las personas, pero acompañándolas a encontrar como sus propias soluciones, a entender como la vida o la percepción que tienen de la vida de una forma diferente. Pienso que vas ya después entendiendo que la psicología es de mucha persuasión, que en realidad tu forma de intervención a veces es mucho desde ese sentido, desde la persuasión, desde cómo negocias y cómo vendes algunas veces algunas ideas, ¿no? Entre otras cosas, pero por ahí va como el interés que empezó a surgir desde la prepa, ya cuando entré a la licenciatura, y ahora en este posgrado de la especialidad, el que motivarme a seguirme preparando es como aprender un poco más. Yo nunca me he casado con un enfoque, pues, nunca me he casado con el cognitivo conductual o con el psicoanálisis, o en este caso ahorita por ejemplo con el sistémico, sino siempre tratar de, pues soy una persona como muy curiosa, como siempre tratar de aprender como más, ¿no? A entender los problemas de una forma diferente, y sobre todo lo que me motivó ahorita la especialidad es esta parte que ahorita acabo de mencionar, pero el aprender más técnicas para intervenir, porque hay muchísimas formas de intervenir, ¿no? Y eso está muy interesante. Es una pregunta bastante básica, pero siento que no hay nadie mejor para preguntarle que el psicólogo clínico. ¿Qué es la psicología clínica? Yo creo que el enfoque de lo clínico es que depende del enfoque que tú estés viendo, pues, el enfoque teórico, ¿no? Pero yo creo que lo clínico se presta al campo de acción, pues, o sea, el campo de acción de lo clínico creo que ya se ha abierto, pero antes eran nada más hospitales, las clínicas, como lo menciona la propia palabra, a la atención privada, individual, pero ya después creo que se ha estado abriendo más como la psicología clínica a otros campos, pues, o sea, lo que quiero decir es como, creo que la clínica ahora complementa o apoya las diversas áreas. O sea, ¿por qué menciono esto? Por ejemplo, yo cuando entré a lo clínico, a mí también me llamaba mucho la atención lo social y la parte organizacional. Y ahora en los puestos que he tenido, en los trabajos que he tenido, creo que ninguna área está peleada con la otra. Y inclusive las puedes complementar. Por ejemplo, en el trabajo que te mencioné de empresa, donde capacitábamos con cuestiones de liderazgo, se alcanzaban a ver muchas cosas clínicas en el sentido de alcanzamos a relacionar cómo algunas personas habían aprendido de liderazgo desde su propia familia, no desde su trabajo. Liderazgo de sus papás, de sus mamás, ¿no? Y este liderazgo, cómo lo van ejerciendo ahora en el trabajo. De hecho, nosotros lo tratábamos como de adaptar de esa forma. ¿De dónde aprendiste a ser líder? Era una pregunta un poco confrontativa con los empleados, pero era como para empezar a introducir el tema, pues. Entonces, la clínica, yo la podría definir
enfocada en esta parte teórica a la patología, en este caso enfocada pues sí, a la psicoterapia, al tratamiento, porque el resto de las áreas de la psicología pues no llevan esta parte desde la psicoterapia, llevan quizás ya como más otras herramientas, pero yo lo definiría así, la clínica es psicoterapia, la clínica es eh, pues intervenciones, ¿no? Puntuales, intervención en crisis, ¿no? Por ejemplo, todo este tipo de actividades que lleva la clínica. En concreto no podría definirla porque creo que aborda mucho la clínica. Pues. Sí, como nos comentaba, está en movimiento, no está cambiando, está estableciendo. Sí, todos los enfoques creo que se pueden complementar. O sea, yo creo que nunca podría hablar a alguien y decir, yo nada más soy organizacional, porque al final, por ejemplo, en su campo de acción, el organizacional tiene que hacer contenciones y esa parte es de lo clínico. Contenciones en crisis, no le puedes decir, déjame ya hablar un clínico porque yo no tengo herramientas. Y a mí nada más me enseñaron a reclutar personas. O sea, pues no, tienes que actuar con las herramientas que te dan en tronco común, ¿no? Pero por ejemplo, un educativo también me podría decir, a lo mejor, es que yo nada más, mi campo de acción es como trastornos del lenguaje o trastornos de aprendizaje. O sea, también obviamente abordan técnicas o abordan pues, prácticas de la clínica. Entonces, por eso yo no podría poner muchas barreras en las áreas. Pues, ¿sí? ¿Cómo es ser un psicólogo para usted? ¿Cómo va su día a día? ¿Cómo es su trabajo? El día a día, pues es muy variado, ¿no? Es muy variado porque yo en la parte de trabajo comunitario aquí en la asociación, mi trabajo es principalmente grupal, pero sí con temas que abordan lo clínico, como te mencionaba. Mi trabajo es grupal en temas como el manejo de ansiedad, y eso lo hago mucho desde el cognitivo conductual, desde la psicoeducación, desde el aprendizaje de algunas técnicas para la regulación de una crisis emocional, pero tratar de regular primero sensaciones corporales, tratar de ir cambiando la perspectiva que se tiene cuando uno está ansioso, que ya lo van a ir viendo, que una característica cuando uno está ansioso es tener una perspectiva pesimista, que va a pasar lo peor, catastrófica. Entonces mi día a día es atención grupal, trato de meter mucho contenido clínico, porque en eso se basa el proyecto en el que yo estoy, preparar socioemocionalmente para que haya factores socioemocionales que influyan o que impacten de forma favorable para un examen de admisión, que nosotros estamos en un curso propedéutico y más actividades con adolescentes. Y en el consultorio, pues varía, cada paciente trae una temática diferente. Yo trato de adecuar de acuerdo a los enfoques que conozco y de acuerdo a la demanda y el motivo de consulta de cada paciente, lo que esté pasando cada situación de los pacientes. Trato de adecuar, por ejemplo, cuando tengo pacientes, pues lo primero que hacemos es una valoración, ¿sí? Identificar qué síntomas trae, por así decirlo, ansiosos, depresivos y otro tipo. Y a partir de ahí ir identificando, bueno, esta persona quizás se adapte más a algunas técnicas cognitivo-conductuales, ¿no? O quizás esta persona puede venir con cierto nivel de ansiedad, pero es reflexiva, ¿no? Y puede quizás entrar un poco más a algunas técnicas psicoanalíticas como el libre, ¿no? Entonces, es como mi día a día, ¿no? Atención grupal, atención individual a algunos estudiantes. Me ha pasado muy constantemente cuando se acercan los exámenes que brindo atención en crisis porque pues, se acerca un examen y pues hay muchas personas que entran en crisis. En consultorio, pues atención individual, a adolescentes adultos, mayormente adultos. Eso sí, no trabajo con niños en la parte individual, porque sí requiere otro tipo de técnicas, en especial desde lo psicoanalítico, como terapia de juego, ¿no? Y actualmente no tengo adecuado el consultorio como para hacer terapia de juego. Y también no es de mi preferencia. Cada quien ya cuando va creciendo en la parte profesional y personal, pienso que se va enfocando como a cosas de su preferencia, por así decirlo. ¿Qué desafíos encuentra usted en su día a día, en su trabajo, en las terapias? Desafío,
Yo creo que con el trabajo comunitario, la participación de las personas, porque aún hay mucha estigma a la psicología, ¿no? O sea, cada quien puede tener sus creencias y cosas así, pero culturalmente aún existe la creencia de que es para gente loca o que eso no sirve. Se ha abierto un poco más como a entender también a la psicología como algo que te ayuda a aprender de ti mismo y a mejorar en diferentes áreas de tu vida. No, no solo a ser buena persona, sino a diferentes cosas como relacionarte mejor, etc. Pues creo que un desafío es como la apertura que las personas tienen a, a participar en actividades de psicología, ¿no? Otro desafío mm, quizás puede ser en la parte individual, o sea, de atención individual, un desafío quizás puede ser como el compromiso de las personas, ¿no? Es algo que se trabaja mucho al inicio de los procesos, como la alianza de trabajo y qué tan comprometida va a estar la persona para su proceso, para las actividades que se dejan, ¿no? Pero creo que es un desafío como el de trabajar con la alianza de trabajo con las personas, ¿no? Si tú no llevas esa parte, creo que muchas personas te van a tomar nada más como un cliché de yo vengo a platicar una hora con mi psicólogo y no cambio nada en mi vida. Entonces creo que ese es un desafío, trabajar con las personas a ser un agente de cambio, ¿no? Hacer cambios y que no nada más te tomen como un cuate que vas a estar hablando contigo cada hora o cada una hora a la semana, ¿no? Entonces creo que también es un desafío. Sí, sería todo que se toma el proceso, ¿vale? La seriedad, la paciencia. Hay pacientes que no son pacientes, valga la redundancia, ¿sí? Que quieren, en especial las personas que llegan ansiosas, quieren resultados ya, como cuando vas al médico, me duele esto, no me importa qué hice o qué estoy haciendo en mi vida, cómo me estoy relacionando, pero lo que quiero es que se me quite este dolor. Entonces a veces las personas cuando llegan ansiosas es así, o sea, es como hay que identificar, hay que analizar, hay que cuestionar un poco qué pasa en tu vida, como para que tengas esta sintomatología de ansiedad y las personas es como de, no, dime que si hagas algo, ¿no? Dime qué hago para que esto se me quite, ¿no? Entonces, lo que primero tienes que ir haciendo es esa parte como de contener, que vayas manejando un poco la ansiedad para que cuando disminuya el nivel de ansiedad puedas ir trabajando toda esta parte como de analizar, hacer psicoeducación, encontrar técnicas y posteriormente ir haciendo cambios. Pero cada paciente es bien diferente, ¿no? Cada contexto es bien diferente. ¿Podría darnos un caso de un paciente que, por ejemplo, no haya tenido su compromiso ansioso, que no esté dispuesto a abrir una alianza con usted? Un ejemplo, pues es que yo creo que eso se puede ver desde la verdad, hay cosas que luego vas, o sea, es lo que se llama desarrollo de ojo clínico, es lo que quiero decir. Cuando tienes ojo clínico, la verdad, a veces desde cómo te escribe una persona o a veces cómo te llama una persona para pedir consulta, a veces alcanzas a identificar si ese paciente va a ser paciente o no va a ser paciente, en el sentido de que va a quedar o no se va a quedar, ¿no? Porque se alcanza a ver a veces hasta la premura o si es muy hiperactivo, demandante de qué hago, o oiga, me puede dar consulta en este momento, o me puede dar consulta el día de hoy. Se alcanza a identificar como la demanda del paciente, ¿no? Y a veces el que uno no maneje bien esa demanda puede ir viendo que va a ser un paciente complicado. Y me ha pasado principalmente, yo creo que esos casos con ¿quién será? Pues sí, con personas con muchísima ansiedad, pero que vienen de otros procesos psicoterapéuticos, en los que se les han puesto etiquetas de yo tengo ansiedad y necesito ir al psiquiatra y al mismo tiempo ir al psicólogo porque yo estoy mal. Cuando una etiqueta es como muy complicada, un estigma que ya le han colocado a la persona. Y este tipo de pacientes creo que son como complicados porque es difícil como cambiar la perspectiva, como que se ha arraigado mucho, y eso pasa muchas veces con personas con rasgos hipocondriacos o también como con adolescentes. Pero bueno, depende también de muchas situaciones. Sí, les dan el diagnóstico y se dan por ellos mismos. Sí, a veces que es como cuando uno lo busca en internet y dice, gripe, ¿no? Y comienzan los síntomas, y aunque no tengan todos los síntomas, comienzan a actuar sobre eso, ¿no? Como si fuera un checklist, este sí lo tengo, este no lo tengo, este no lo tengo, pero lo voy a comenzar a actuar. Es algo que después te vas dando cuenta, por eso es delicado hablar de trastornos con los pacientes, ¿no? Se tiene
que hacer como con mucha eh, cautela, psicoeducación, normalizándolos también, ¿no? Y en esto de hablar con pacientes, Ujú. ¿qué herramientas, qué técnicas suele usar usted en su día a día? Yo te digo, depende del caso, ¿no? Por ejemplo, mayormente en trastornos de, bueno, con personas con rasgos de ansiedad o situaciones en las que estén, pues sí, con sintomatología de ansiedad, creo que ya allí es muy oportuno como técnicas, por ejemplo, de reestructuración cognitiva, ¿no? De trabajar mucho con las distorsiones de pensamiento que está teniendo la persona, hacer mucha psicoeducación. Para mí también es importante como normalizar, como ahorita decía, porque si tú le dices, tienes trastorno de ansiedad, tienes distorsiones cognitivas y tienes hay que hacer reestructuración cognitiva, las personas no te entienden, ¿no? Y te dicen, ¿qué está chingados, no? Y ¿esto qué es, no? O te díganme qué hacer nada más, ¿no? Entonces, creo que depende del enfoque y depende de la situación. El enfoque, a lo mejor de lo cognitivo conductual, para mí, es hacer reestructuración cognitiva, ¿no? Depende de la sintomatología, pero de ansiedad, comúnmente es eso, ¿no? Pues depende del enfoque, ¿no? Por ejemplo, del psicoanálisis, pues asociación libre, ¿no? Creo que es algo que se da mucho, ¿no? Pero depende de cómo vayas conectando las cosas con la sintomatología de la persona, ¿no? Y sobre todo cómo vaya ella resignificando como las situaciones, es decir, cómo le da un significado diferente. Todavía no le pregunto por consejos, ya no lo está dando. Pues en ese sentido es que más bien cuando uno entra a psicología, este, va entendiendo que hay que ir viendo que no es eso de aconsejar, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita quizás me veo como consejos como de acuerdo al enfoque, pero porque uno cuando los va conociendo a veces los va juzgando. Sí. Y si yo ahorita me preguntas como un consejo a los de psicología, pues a los alumnos yo les diría que no se casen con un enfoque. Este, yo les digo a mis compañeros que es como si fueras a comer lo mismo todos los días, ¿no? Y pues te vas a aburrir, ¿no? Entonces sí está muy interesante abrirte a conocer los diferentes tipos de enfoques, técnicas y actividades también. Bueno, eso en consejos. ¿Alguna cosa más que quiera añadir? ¿Algún, ¿Alguna panacea para estudiar psicología? ¿Algo diga, esto les va a ayudar? Pues yo, bueno, un consejo nada más antes de pasar de qué les va a ayudar. Yo como consejo sí les diría que como estudiantes y como egresados, sí, sí sean lo más profesionales posibles y éticos, pues en ese sentido. Porque ya en la práctica te vas dando cuenta que por la culpa, por así decirlo, de otros psicólogos, hay personas que ya no se atreven a acercarse a otro psicólogo, es decir, por una mala experiencia, por una mala práctica de algún colega, de algún compañero, las personas se cierran a darse la oportunidad a trabajar cosas personales, ¿no? Familiares o de pareja. Entonces yo les recomendaría ser lo más profesionales, lo más éticos posibles, tratar de trabajar o de tratar a las personas como a ustedes les gustaría que los trataran, ¿sí? Eh, Ser responsables también con lo que se ve en la escuela. A veces uno bromea mucho como con los trastornos y a veces comienza ya después a ver cosas así en sus amigos, familia, y uno se atreve a veces a decirlo, ¿no? Y yo creo que eso es muy irresponsable e irrespetuoso. O sea, tengan mucho cariño a la psicología, pero también mucho cuidado, pues, porque la psicología es una ciencia muy bonita y toda esta parte, pero también es una ciencia que puede ser muy peligrosa para uno que la está estudiando y para las personas que están alrededor. Quiero terminar con esa parte que había un maestro que decía que cualquier interpretación fuera del espacio terapéutico era una agresión. Y claro, o sea, tú sabes cosas de psicología y que si le dices a una persona eso, quizás al principio no te puede entender, ¿no? Tú le puedes decir, es que tú tienes rasgos paranoicos o esquizoides, ¿no? Y a lo mejor la persona no va a servir y dice, ¿no? Pues después puede ser que los busque y pueda ser como una agresión, una ofensa, ¿no? O inclusive se comienza a creer porque también tenemos como desde el psicoanálisis esta parte de transferencias, ¿no? De supuesto saber, las personas piensan que tú sabes, ¿no? Y
tienes un poder social en ese sentido, de que si el psicólogo dijo eso, si mi amigo que es psicólogo dijo eso, posiblemente sea cierto, ¿no? Posiblemente yo sí sea narcisista, ¿no? Y posiblemente, y comienzan a actuar cosas pues que lo que quiere decir es sean responsables, sean cuidadosos, sean profesionales, eso es lo que yo quisiera recomendar. Y cuando me pregunta eso del consejo para ser estudiantes de psicología, aprovechen todo. Yo sé que hay cosas que te llaman más la atención, como a lo mejor, sí, estas partes como quizás de lo abstracto del psicoanálisis, pero no le hagan el fuchi o el feo, pues, a la parte a lo mejor anatómica, puede ser muy interesante, O viceversa. a la parte educativa, a la parte organizacional, no les hagan el feo. Hay cosas, por ejemplo, de organizacional, que en terapia, por ejemplo, de pareja, se pueden aplicar súper chido. O sea, cosas que se ven en organizacional de técnicas de negociación, se aplican súper bien cuando tú estás haciendo una intervención familiar o una intervención de pareja, ¿no? Donde explicas a lo mejor las posiciones de colaboración, de competitividad, inclusive hasta en el trabajo comunitario. Se puede aplicar todo ese tipo de cosas que alcanzas a ver en una negociación o en un tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, como estudiantes no se cierren, traten de, como si fuera un buffet, de probar de todo, ¿no? Yo creo que si vas a un buffet, no vas a ir nada más a comerte algo, ¿no? Vas a probar todo, ¿no? Entonces, traten de probar de todo. Pues sería todo, por eso concluimos. Muchas gracias por su tiempo. Va. Muchas gracias por la entrevista.